el tema longitud del arco de una circunferencia, donde aprenderás que es un arco, un sector circular, área sobre sector circular, trapecio circular, número de vueltas que da una rueda sobre distintas superficies, poleas, entre otras cosas. Pero antes debes saber qué es un arco de una circunferencia. Bueno, se le dice arco de una circunferencia a una porción limitada por dos puntos dentro de una circunferencia. Por ejemplo, acá está nuestra circunferencia. Ponemos punto A, punto B. La distancia entre ellos vendría a ser mi arco. Aquí está el arco A y B. ¿Cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. Si yo quiero decir arco AB, ya no digo eso, sino pongo AB y arriba un sombrerito así. Se pone así, esto significa arco. Por ejemplo, acá también tenemos al arco AC. ¿Cómo se le escribe? De esta manera. AC, o sea, es lo mismo. Aquí también tenemos al arco BC o CB y de esta manera se escribe. Pones los puntos y encima su sombrerito y ya está. Ahora vas a aprender qué es un sector circular. Un sector circular está compuesto por un arco, dos radios y un ángulo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro sector circular A o B. Miren, todo esto desde el punto O es el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia hasta un punto de la circunferencia se le denomina radio. ¿Ya? Aquí está radio. Y bueno, aquí hemos unido a dos puntos, ¿no? De mi centro, acá el punto A y el punto B. Como les dije, el sector circular está compuesto de dos radios. Entonces, aquí vemos dos radios. 1, 2. Está compuesto de dos radios, aquí dos radios, un arco y un ángulo. Entonces, todo esto vendría a ser nuestro sector circular. Pero en un sector circular se cumple lo siguiente, que el arco es igual al ángulo por el radio. O sea que la distancia entre A y B, o sea, el arco AB, es igual al ángulo del sector circular por su radio. Ahí está, fácil. Ojo, en una circunferencia el radio siempre va a medir igual. Por ejemplo, a ver, nuestro plumón mida 20 centímetros, ¿ya? Nuestro plumón va a dar una vuelta. Ya dio una vuelta, generó una circunferencia. Como vieron, mi plumón dio una vuelta, pero mi plumón nunca cambia de tamaño, porque siempre va a ser igual a 20 centímetros. 20 centímetros, 20 centímetros. Así que el radio siempre es el mismo. Mi plumón representaría el radio, que igual siempre saldría el mismo. El mismo es. Entonces, eso es lo que se cumple en toda circunferencia, que el radio siempre es el mismo. Otro dato es que para que se cumpla esta fórmula, mi ángulo de mi sector circular debe estar en el sistema radian o radial. Entonces, para que puedas entender mejor, te lo explicaré con unos ejemplos. Entonces, supongamos que acá nos pidan calcular el arco AB. Mayormente en los problemas a los arcos o a la longitud de los arcos se lo expresa como L, como pueden observar. Entonces vamos a aplicar la fórmula de aquí para calcular el arco AB, o mejor dicho, L. Entonces L vendría a ser igual al ángulo, que es igual a 2 rad por 45 centímetros, que representaría a mi radio por 45 centímetros. Entonces efectuamos. L es igual a 90 centímetros radian. Eso saldría nuestra respuesta. ¿Qué quiere decir? Que el arco AB es igual a 90 centímetros radian. Pasamos al siguiente ejemplo aplicando esa fórmula. Entonces la vamos a aplicar. Supongamos que en este ejercicio también nos pide el arco AB, o sea, L. Ya, nos están pidiendo L, no sabemos el valor de L. Entonces, para ello vamos a aplicar la fórmula que me dice que L, o sea, el arco, es igual al ángulo por el radio. El ángulo vendría a ser pi tercios rad. Entonces colocamos pi tercios rad. Pi tercios rad por mi radio, que vendría a ser 12 centímetros.
por 12 centímetros. Ahora efectuamos. L es igual a... Aquí sacamos tercia, aquí me quedaría cuadro. Entonces L es igual a 4 centímetros pi rad. Ese sería el valor de mi arco AB, o sea, de L. Con esta fórmula se calcula el arco de un sector circular. Entonces, siempre debes tener en cuenta esto, que para aplicar esta fórmula, tu ángulo debe estar siempre expresado en el sistema radial o radian. Recuerden eso. Bien, ahora pasaremos a lo que es área de un sector circular. Para calcular el área de un sector circular debemos tener en cuenta estas tres fórmulas. Que el área de un sector circular es igual a θ por mi radio al cuadrado entre 2. Y la siguiente fórmula es que mi área de mi sector circular es igual a L, o sea el arco, por el radio entre 2. Y la siguiente fórmula, el arco al cuadrado entre 2 por el ángulo es igual al área de mi sector circular. Ahora lo que vamos a hacer es darte ejemplos para que puedas entender. Ojo, tengan en cuenta esto. Cuando te digan S, significa área de mi sector circular. Al igual que vimos aquí, a mi arco lo representaron como L, ¿cierto? Entonces, en mi sector circular, para decir área, ya no dicen área de mi sector circular, sino ponen S y ya está. Recuerden eso. Ahora pasamos a unos pequeños ejemplos donde se va a necesitar la aplicación de fórmulas para calcular el área de un sector circular. Bueno, aquí está el primer ejemplo. Ojo, las fórmulas en los ejercicios tú tienes que aplicarlo convenientemente, porque si no lo haces te va a costar caro, o sea, te va a costar tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el dato que tenemos al ángulo y tenemos al radio. Entonces buscamos una fórmula para calcular el área de mi sector circular, pero que solo me pidan el ángulo y el radio. Vemos aquí que en esta fórmula me piden el ángulo y el radio. De esos datos me piden, así que con eso vamos a trabajar. Y no escojo los demás porque me va a tomar más tiempo. Por ejemplo, si yo quiero escoger este, debo saber el valor de L, o sea, el valor del arco AB. Y para hacer eso debo multiplicar mi ángulo por mi radio para recién obtener eso. Pero para ya evitarme tanto tiempo, mejor lo hago de la manera más práctica, o sea, con esto nomás, con esta fórmula. Entonces aplicamos esa fórmula. S es igual al ángulo, que vendría a ser 30 grados sexagesimales, pero recuerden que para realizar estas fórmulas no debe estar en grados sexagesimales, solo debe estar expresado en el sistema radian. Para eso vamos a realizar una conversión del sistema sexagesimal al sistema radial. Si no sabes cómo hacer las conversiones, te invito a que mires el video que está abajo en la descripción donde vas a aprender eso. Entonces, hacemos la conversión. Tenemos 30 grados, lo vamos a pasar al sistema radian. Acá vendría a ser pi y acá 180. Entonces, lo que vamos a sacar es los ceros. Se van 0, se van 0. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar tercia. Tercia 1, tercia 6. Entonces, al final el ángulo me queda pi sextos, pero en el sistema radian, como lo queremos. Entonces ya lo expresamos en el sistema radian. Ahora sí, vamos a calcular el área de mi sector circular A o B. Entonces empezamos con la aplicación de la fórmula. Sector circular, el área del sector circular es igual al ángulo. El ángulo viene a ser pi sextos. Pi sextos. Por mi radio al cuadrado, que vendría a ser 6 metros al cuadrado, lo cual me sale 36 metros cuadrados. 36 metros cuadrados. Ya está. Entre 2. Aquí ponemos entre 2.
Entonces lo único que nos queda es operar nada más. Entonces S vendría a ser igual a, aquí sacamos sexta 1, sexta 6, vendría a ser igual a pi por 6 metros cuadrados entre 2. Entonces S vendría a ser igual a 3 pi metros cuadrados. Ese sería el valor del área de mi sector circular. De esa manera se aplican las fórmulas. Pasamos al siguiente ejemplo. Supongamos que en el ejemplo nos pida calcular el área, pero para lo cual vamos a aplicar algunas de estas tres fórmulas. Analizamos el problema. En el problema nos dan de dato el ángulo y L. Entonces vamos a buscar una fórmula que solamente me pidan esos datos. Aquí buscamos, a ver, no, aquí no porque me están pidiendo el radio. Aquí podría ser, pero no, porque me está pidiendo también el radio, lo cual no tenemos. Y aquí sí, porque no nos piden el radio, solo de frente nos piden L y el ángulo. Tenemos L y el ángulo, así que esa fórmula lo vamos a aplicar. Aplicamos esa fórmula. S es igual a L al cuadrado, que vendría a ser 20 centímetros elevado al cuadrado. 20 centímetros elevado al cuadrado. Entre 2 por mi ángulo. 2 por mi ángulo me daría 20 rad. 20 rad. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es operar. S vendría a ser igual a 400 centímetros cuadrados. 400 centímetros cuadrados. Entre 20 rad. 20 rad. Entonces aquí le sacamos 20ava. Entonces mi área de mi sector circular es igual a 20 centímetros cuadrados entre rad. Ese vendría a ser el área de mi sector circular. Y ya está, así nomás. Pasamos a lo que es área de un trapecio circular. Para calcular su área se aplica la siguiente fórmula, que me dice que el área de un trapecio circular es igual a L1 más L2 entre 2 por su ancho. Ahorita te explico. Bueno, pero antes debes saber lo siguiente. Un trapecio circular es esto. A esto se le denomina trapecio circular. Y para calcular su área es L1 más L2 entre 2 por su ancho. ¿Qué quiere decir esto? A ver, le vamos a poner puntos, ¿ya? Punto A ver con mayúscula. Punto A, punto B, punto C y punto D. Esto representa lo de aquí, L1, todo esto. Este arco que ven, el arco AD, representa L1. ¿Y quién es L2? L2 es el arco BC. Todo esto representa el arco BC, o sea, L2. Entre 2 por mi ancho me da el área de mi trapecio circular, o sea, todo esto. ¿Quién es mi ancho? Mi ancho puede ser DC o AB. Este es el ancho. Al ancho se le pone como la letra A. El ancho de mi trapecio circular lo ponen como A. Aquí está. Pasamos a los ejemplos de área de un trapecio circular. Vamos al primer ejemplo, pero para ello vamos a tener que aplicar la siguiente fórmula. L1 más L2 entre 2 por su ancho es igual a su área del trapecio circular. Entonces, todo esto vendría a ser L1, 2U más L2, 6U entre 2 por su ancho. En este caso el ancho es 3U. Entonces operamos. 6U más 2U me daría 8U entre 2, lo cual me daría 4U. Por 3U me daría 12U cuadrado. 12U cuadrado. Entonces el área de mi trapecio circular ABDC es igual a 12U cuadrado. Solo se necesita aplicar esta fórmula y ya te sale el área de tu trapecio circular. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo me dan de dato L1, L2 y su ancho. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Ponemos L1 más L2 primero. 5 metros más 15 metros. Entonces 5 metros más 15 metros.
entre 2 por su ancho. Su ancho vendría a ser 4 metros. 4 metros. Entonces lo que vamos a hacer es operar 15 metros más 5 metros me daría 20 metros. Entre 2 me daría 10 metros. Por 4 metros me daría 40 metros cuadrados. Entonces, 40 metros cuadrados. Entonces, el área de mi trapecio circular ABDC es igual a 40 metros cuadrados. Recuerda, solo debes aplicar esta fórmula y ya te sale para calcular tu área de tu trapecio circular. Pasamos a lo que es número de vueltas que da una rueda al desplazarse sin resbalar. Para ello hay una fórmula que me dice que el número de vueltas es igual a LC entre 2pi por R. LC representa la distancia entre los centros de mi circunferencia de mi rueda, desde el punto inicial hasta el punto final. A ver, el punto inicial es cuando la rueda recién va a iniciar. Por ejemplo, mi rueda ahorita está quieta. Supongamos que esté quieta ya, que esté quieta. A eso le vamos a llamar punto inicial. Cuando mi rueda va a girar, gira, hasta el momento que se quede quieto. Después de girar, se va a quedar quieto. Y al momento que se quede quieto, se llama punto final. Entonces, la distancia entre el punto inicial y el punto final es igual a LC. Pero para ser más específico, LC representa la distancia entre los centros de la circunferencia de la rueda desde el punto inicial hasta el punto final. Aquí está mi rueda en el punto inicial, aquí está el centro de la circunferencia. Y aquí está mi punto final de la rueda. Y acá está su centro de la rueda, el centro de la circunferencia de la rueda. Bueno, la distancia que hay entre ellos se le denomina LC. Ahora espero me hayas entendido qué significa LC. Bueno, entonces, continuamos con la fórmula. La fórmula me dice que el número de vueltas que va a dar mi rueda es igual a LC entre 2pi por R. Entonces, para que entiendas mejor, te daré un pequeño ejemplo. Aquí me dan una rueda. Y acá está punto inicial, punto final, ¿ya? Entonces, supongamos que nos pidan calcular el número de vueltas. Recordemos la fórmula, LC. Aquí está. De dato me da que LC es igual a 24 metros. Entonces ponemos 24 metros. Entre 2pi por R. R me dan es 3 metros. Ojo, ten de dato esto. Así mi rueda está en el punto inicial o punto final o otro punto o donde sea, el radio va a ser el mismo. Acá va a ser 3M, acá va a ser su radio 3M, es lo mismo. La rueda siempre va a tener de radio 3 metros. No cambia el radio, tengan en cuenta eso. Entonces, cambiamos. Al R, que es mi radio, lo cambiamos como 3M, o sea 3 metros. 2pi por 3 metros. Operamos, aquí le sacamos mitad, 12, tercia, 4, acá me quedaría, y acá está, le sacamos su tercia. Al final me daría, acá también sacamos metros con metros se van. Al final me quedaría que el número de vueltas es igual a 4 entre pi. En eso consiste la fórmula. Solo tienes que aplicar esta fórmula y ya calculas el número de vueltas que da una rueda. Recuerden esto, el número de vueltas que da una rueda es igual a LC entre 2pi por R. Ahora veamos qué ocurre cuando mi superficie es recta. Cuando mi superficie es recta se cumple que LC es igual a B. O sea, que la distancia entre los centros de mi circunferencia, que es LC, es igual a B. Aquí está. Si AB valiera 40, LC valiera 40 también. Si LC es igual a 30, AB es igual a 30. Ojo, eso siempre ocurre cuando mi superficie es recta. Si mi superficie es recta, así como la que ven, si mi superficie es recta, aquí está perfecto. Si mi superficie es recta, se cumple que LC es igual a B. LC igual a B. Ahora pasamos a algunos ejemplos para que puedas comprender mejor. Aquí tenemos que mi rueda
el radio de mi rueda de aquí es igual a 3 metros y que AB es igual a 60 pi metros. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula. Supongamos que en esos ejercicios o problemas nos pidan calcular el número de vueltas. Entonces vamos a aplicar la fórmula. LC entre 2pi por R, ¿ya? LC vendría a ser 60 pi metros. Porque ya les dije, cuando mi superficie es recta, LC va a ser igual a B. 60 pi metros. Y está. Entonces vamos a reemplazar LC entre 2pi por R. LC vendría a ser 60 pi metros entre 2pi por R. R me dicen que es 3 metros. Entonces reemplazamos 3 metros. Y está. Entonces le sacamos mitad, mitad. Aquí me daría 30. A 30 le sacamos tercia, tercia, 10. Y aquí me quedaría 1. Pi con pi se van, metros con metros se van. Entonces, el número de vueltas que da mi rueda es igual a 10. Va a dar 10 vueltas. Continuamos con el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos dice de radio 2 metros, como podemos observar. Y me dan el dato que AB es igual a 80 pi metros. Ojo, no siempre te dan AB, sino te pueden dar XY, alfa, beta. Así, diferentes símbolos o letras. Lo importante es que te acuerdes que LC va a ser igual a los dos puntos que coinciden con su centro de circunferencia. Como pueden observar, aquí coincide y aquí coincide. Cuando sucede eso, o mejor dicho, cuando tu superficie es recta, AB, o sea, los puntos AB, va a ser igual a LC. Esto siempre y cuando sea tu superficie recta. Tengan de dato eso. Entonces, continuamos con el ejemplo. Supongamos que también nos pidan calcular el número de vueltas, que es LC entre 2pi por R. Vamos a calcular el número de vueltas aquí. LC vendría a ser 80 pi metros, porque ya les dije, AB es igual a LC. 80 pi metros. 80 pi metros. Entre 2pi por R, 2pi por R, que representa 2 metros. Ya está. Entonces simplificamos. Aquí le sacamos mitad, mitad, 40. Mitad, mitad, 20. Y aquí simplificamos, ¿no? 20, aquí metros con metros se va. Al final me dan que el número de vueltas que da mi rueda, en este ejemplo, es igual a 20. Continuamos con el número de vueltas que da una rueda al desplazarse sin resbalar, pero esta vez en una superficie curva. Cuando es en una superficie curva, mayormente los problemas se presentan de dos formas, así o así. Entonces vamos a ver las dos formas. Bueno, aquí me dan una superficie o una pista curva. Y de una forma, ¿no? Que les dije, aquí está mi pista o superficie. Aquí está mi rueda, aquí está en posición inicial, aquí va rueda, 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 gira, gira, gira. Y quedas aquí, su posición final. Le he puesto acá su centro de la circunferencia O1 y aquí su centro de circunferencia O2. El punto O1, punto O2, ¿ya? Entonces, aquí en O1 trazo una línea, así. Una línea. Y en O2 también trazo una línea así. Entonces, en el punto que ellos se intersectan, aquí, o sea, en O le puse el punto O, donde se intersectan, aquí va a generar un sector circular. El sector circular O1, O2. Como pueden ver, aquí hay un sector circular. Entonces, como ustedes saben, en un sector circular, el ángulo por el radio es igual al largo, ¿cierto? Entonces, aquí tengo mi ángulo. Por mi radio va a ser igual a mi arco. Entonces, aquí podemos observar que mi arco es igual a LC, ¿no? Miren, LC. Justo LC es mi arco. Entonces, cuando tengo mi superficie curva y de esta forma, LC va a ser igual a mi arco. Pero ahí nomás no queda, sino que aquí hay un datito más. Mi ángulo es teta, que sea teta, por mi radio. Pero aquí que tiene que ver R mayúscula más R minúscula. Entonces ahorita te explico, miren.
R mayúscula representa la distancia que hay entre mi punto cero hasta un punto de mi superficie o pista. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner aquí, siempre va a ser R mayúscula, así que siempre es R mayúscula, ¿ya? Y mi R minúscula representa el radio de mi rueda. Aquí está, el radio de mi rueda es R minúscula. Entonces, sumando R mayúscula más R minúscula me va a dar mi radio, porque todo esto es mi radio. Todo esto viene a ser mi radio de mi sector circular O1, O2. Entonces, lo que te debe quedar claro es que LC es igual al arco de mi sector circular y que es igual al arco LC. Y que LC va a venir a ser igual al ángulo por el radio. Y que radio representa R mayúscula más R minúscula, que ya te dije que representa, ¿no? Pero para que puedas entender mejor, te daré algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí me dan que mi R mayúscula, le dije un punto hasta la superficie o la pista. Esto representa R mayúscula igual a R mayúscula. Ahí está. Esto vendría a ser R mayúscula. Este es mi radio de mi rueda, o sea, R minúscula. Entonces, supongamos que nos pidan calcular el número de vueltas que va a dar esta rueda, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar esta fórmula, que el número de vueltas es igual al ángulo por R mayúscula más R minúscula entre 2pi por R. Que es lo mismo que decir que el número de vueltas es igual a LC entre 2pi por R, ¿no? Entonces, el número de vueltas es igual al ángulo. Aquí nuestro ángulo no es recto, no se mide 90 grados, pero está en el sistema sexagesimal. Al aplicar esta fórmula del número de vueltas, tu sistema debe estar en radian. El sistema debe ser radian, no debe ser sexagesimal, sino radian. Entonces vamos a convertir 90 grados sexagesimales, lo vamos a convertir al sistema radian. Entonces aquí ponemos pi rad y aquí ponemos 180. Entonces lo que vamos a hacer es sacarle noventava. Entonces aquí me quedaría 2. Entonces, el ángulo vale pi medios. Mayormente el rad no se lo coloca. He visto rad o radianes. Aquí también rad o radianes. No se le coloca porque se sobreentiende, ¿no? Entonces esto no se coloca. Aquí vendría a ser el ángulo, y está el ángulo que es pi medios. Es pi medios rad, pero el rad se sobreentiende. Entonces el ángulo es pi medios, ¿ya? Paréntesis, R mayúscula. R mayúscula es esto. Es un punto de mi superficie o de mi pista hacia O. Entonces, R mayúscula representaría 6U. Más R minúscula, que es el radio de mi rueda, que vendría a ser 2U, más 2U, y hasta cerramos paréntesis, entre 2pi por R. R es esa R minúscula de aquí, no te vayas a confundir y no vayas a pensar que representa todo esto, o sea, radio de mi sector circular, O1, O2, no representa eso, no representa esto, O1, O2, no representa radio, por si acaso. Sino ese radio representa, esa R minúscula representa el radio de mi rueda. Así que mucho cuidado con eso. Tendría que ser 2U. Y ya está. Entonces nos quedaría operar. Tengan de dato eso. Cuando te dan R minúscula, representa el radio de tu rueda. Y cuando te dan R mayúscula, ya te dije qué es. Es un punto hacia el punto O, un punto de mi superficie o pista. Ya, entonces operamos en el ejemplo. El número de vueltas vendría a ser igual a, aquí me daría 8U. Entonces le saco mitad, me daría 4UPi. 4UPi. Entre 2pi por 2U. Entonces aquí me daría 4piU. 4piU. Ahí está. Entonces pi con pi se van, u con u se van. A 4, aquí vemos 4 entre 4, me daría 1. Número de vueltas es igual a 1. Entonces, el número de vueltas que va a dar esta rueda
en esta superficie curva va a ser igual a 1. Recuerden esto, que tu R mayúscula es un punto de tu superficie o pista hacia tu punto O. O sea, todo esto vendría a ser mi R, ¿no? Mi R aquí también es mi R. Aquí trazo, todo esto también vendría a ser mi R. Así que no te hagas tanto rollo. Ojo, también tengan de dato esto, que LC va a ser igual al arco de mi sector circular O1, O2. Continuamos con la siguiente forma de superficie curva. Miren, aquí me dicen que mi número de vueltas es igual a mi ángulo, paréntesis, R mayúscula menos R minúscula, entre 2pi por R. Ustedes saben que el número de vueltas es igual a LC entre 2pi por R. Entonces, aquí, en vez de LC yo lo reemplacé por el ángulo, paréntesis, R mayúscula menos R minúscula. ¿Por qué sucede eso? Por la siguiente razón. Aquí tenemos mi superficie o pista. Aquí está mi LC, ¿no? Mi rueda. Y acá está mi rueda. Acá está en posición inicial mi rueda. Y acá está en posición final. Entonces, aquí tenemos mi punto O, ¿no? Ya. Todo esto viene a ser mi R mayúscula. ¿Por qué? Porque ya les dije. R mayúscula es un punto de mi superficie o pista hasta mi punto O. O sea, la distancia entre el punto O hasta un punto de mi superficie o pista es igual a mi R mayúscula. Entonces, todo esto mide mi R mayúscula, aquí también mide R mayúscula. Ya bueno, aquí miden R mayúscula, ¿ya? Pero si yo multiplico, miren, mi ángulo por mi R mayúscula, o sea, por todo esto, me va a dar todo este arco. A ver, vamos a ponerle puntos, ¿ya? A, aquí ponemos B. Si yo multiplico mi ángulo por mi R mayúscula, me va a dar AB, el arco AB. Pero yo no quiero el arco B, sino yo quiero el arco O1, O2. ¿Por qué yo quiero específicamente ese arco? Porque ese arco va a ser igual a LC. Miren, ¿sí o no? Todo este arco del sector circular O1, O2 va a ser igual a LC, ¿cierto? Por eso es que yo quiero ese arco. Entonces, para yo obtener mi LC o el arco O1, O2, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Si todo esto mide R mayúscula y esto mide R minúscula representa el radio de mi rueda. Entonces, lo que voy a hacer es restar para obtener el valor de aquí. Por ejemplo, yo tengo mi recta así. Ya mi recta. Punto, punto, punto. Si todo esto mide, a ver, todo esto mide F. Si todo mi recta mide F y esto mide 20. Este valor va a ser F menos 20. Igual sucede aquí. Todo esto vendría a ser mi R mayúscula y todo esto de aquí viene a ser mi R minúscula. Entonces, todo esto vendría a ser R mayúscula menos R minúscula, ¿cierto? Por eso es que puse que mi LC es igual a mi ángulo, paréntesis, R mayúscula menos mi R minúscula entre 2pi por R. Sí tiene razón y lógica, porque LC, o sea este arco, va a ser igual a mi ángulo por R mayúscula menos R minúscula. Porque ya sabemos que en un sector circular se cumple que su arco va a ser igual a su ángulo por su radio. Entonces, ya sabemos, bueno, ya sabes, porque es que mi LC va a ser igual a mi ángulo, paréntesis, R mayúscula menos R minúscula. Bueno, eso, lo de aquí se cumple cuando tu superficie es curva y tiene esta forma. En cambio, aquí no se va a cumplir porque aquí tiene otra forma, ¿no? Miren, pero tú ya cuando agarres ya acá ancha, cuando agarres práctica, te vas a dar cuenta cuándo vas a tener que hacer R mayúscula más R minúscula o hacer otras cosas, ¿no? Tú puedes hacer lo que deseas cuando ya agarras práctica. Bueno, pero lo importante y lo ideal es que sepas que el número de vueltas es igual a LC entre 2pi por R. Estas fórmulas de aquí, esto y esto, te van a servir para resolver los ejercicios de manera más fácil. Porque hay ejercicios que no te vienen LC, sino a veces te dan otros datos y estas fórmulas te pueden servir.
Y bueno, para que entiendas mejor esto, o sea, de esta forma y en superficie curva, te daré un pequeño ejemplo. Aquí, supongamos que nos piden calcular el número de vueltas. El número de vueltas, recordemos, que es igual a LC entre 2pi por R. Pero sabemos que cuando tiene esta forma, o sea, esta forma, que es lo mismo que esta, cuando tiene esta forma y es curvo, mi LC vendría a ser a mi ángulo, paréntesis, R mayúscula menos R minúscula. Entonces vamos a reemplazar. Mi ángulo vendría a ser pi cuartos rad. Pero, como ya les dije, el rad no lo voy a poner porque se va a sobreentender. Entonces pongo pi cuartos, paréntesis, R mayúscula, ¿dónde está mi R mayúscula? Que es todo esto, o sea, es 85 metros, menos mi R minúscula, que es 5 metros. Recordemos que mi R minúscula representa el radio de mi rueda. Aquí está el radio de mi rueda. Entonces lo que nos queda es operar para calcular su número de vueltas. El número de vueltas es igual a pi cuartos por 80 metros. Aquí le sacamos cuarta, lo cual me quedaría 20 pi metros. Ojo, falta dividirlo entre 2 pi rad. Aquí no lo coloqué para yo no gastar tanto espacio. Entre 2 pi rad. 2 pi por mi R minúscula. Mi R minúscula viene a ser 5 metros. Entonces lo que vamos a hacer aquí es simplificar nomás. Pi con pi se van. Metros con metros se van. Aquí me debería ser 2 por 5, 10. 20 entre 10 me daría 2. Entonces el número de vueltas que va a dar mi rueda es igual a 2. Aquí está. Mi número de vueltas que va a dar mi rueda en esta superficie va a ser igual a 2. Recuerden, cuando mi superficie es curva y tiene esta manera, aplican esta fórmula. Y cuando mi superficie es curva y tiene esta manera, aplican esta fórmula. Pero lo importante, sobre todo, es que te acuerdes la fórmula, que el número de vueltas es igual a LC entre 2pi por R. Pasamos a lo que es poleas. Vamos a ver lo que es poleas unidas mediante una faja de transmisión. Aquí tenemos dos poleas que están unidas mediante una faja de transmisión. Entonces aquí le llamaremos polea 1 y aquí polea 2. Y lo que se cumple cuando lo tenemos así, o sea, dos poleas unidas mediante una faja de transmisión, si tenemos así se cumple lo siguiente, que teta 1 por R1 es igual a teta 2 por R2. ¿Qué quiere decir esto? Miren, teta 1 representa el ángulo generado por mi polea 1. R1 representa el radio de mi polea 1, por eso puse R1. Y que es igual a teta 2, que es el ángulo generado por mi polea 2. Aquí está. Y R2 representa el radio de mi polea 2. Bueno, la fórmula que me dice es que mi ángulo generado por mi polea 1 por su radio es igual al ángulo generado por mi polea 2 por su radio. Son iguales, o sea, esos dos son iguales. Teta 1 por R1 es igual a teta 2 por R2. Pero para que puedas entender mejor te daré unos ejemplos. Otra cosa que también se cumple es que el número de vueltas de mi polea 1 por el radio de mi polea 1 es igual al número de vueltas de mi polea 2 por el radio de mi polea 2. Miren, aquí n significa número de vueltas. El número de vueltas tú lo puedes abreviar como n y v. Miren, lo podemos abreviar como n y v. Pero en sí tú lo puedes abreviar como desees, ¿no? Puedes ponerle aquí n mayúsculo o así. Como desees, lo puedes abreviar. Ya, la cosa que es este n de aquí significa número de vueltas. Entonces te voy a explicar la aplicación de estas dos fórmulas. Miren, aquí tenemos un ejemplo. Aquí nos dan de dato que n1 es igual a 6. Lo que me quiere decir esto es que el número de vueltas de mi polea 1 va a ser igual a 6.
esto va a dar 6 vueltas, da 6 vueltas. Y también me dan de dato que el radio o sea, R2, porque es el radio de mi polea 2, es igual a 3U. Vamos a colocarlo aquí. R2 es igual a 3U. Y que R1 es igual a 2U. ¿Por qué este es R1? Porque es el radio de mi polea 1. Entonces, supongamos que en este pequeño ejemplo nos pidan calcular el número de vueltas, ¿ya? Supongamos que nos pidan calcular el número de vueltas de mi polea 2, o sea, de ¿cuántas vueltas va a dar? Pero para ello vamos a emplear la siguiente fórmula. ¿Por qué vamos a emplear esto? Miren, vamos a emplear eso porque si aplico esto aquí, lo que me va a botar no va a ser el número de vueltas, sino me va a botar el ángulo. Y además yo no tengo datos sobre el ángulo, así que por ello vamos a aplicar esta fórmula. Vamos a aplicarla. N1. A ver, ¿dónde está mi N1? Aquí me dicen que es 6. 6. Por mi radio de la polea 1. Este es mi radio de mi polea 1, que es 2U. Por 2U. Es igual al número de vueltas de mi segunda polea, o sea, de Justo es lo que queremos. Eso es lo que estamos deseando en nuestro ejemplo. Por R2, que es el radio de mi polea 2, que representa 3U. Aquí está, 3U. Entonces lo único que nos queda es operar. U con U se van. Aquí le sacamos tercia 1, tercia 2. Entonces el número de vueltas que va a dar mi polea 2 es igual a 4. Aquí está. Solo aplicamos esta fórmula. Ojo, para que tú identifiques qué fórmula aplicar, solo basta leer el problema. Por ejemplo, si me dicen calcular el número de vueltas de tal polea, ya de frente te vas a esta fórmula, que aquí te dan de dato el número de vueltas. Y si te dicen cuál es el ángulo que genera, así, sobre ángulo, te vas a esta fórmula porque aquí te va a botar el valor del ángulo, ¿no? Sea de tu polea 1 o de tu polea 2. Pasamos al siguiente ejemplo de poleas. Aquí me dan mi polea 1, mi polea 2. Y entonces aquí me dan de dato que el ángulo generado por mi polea 2 es igual a 100 grados. Y me dan de dato que mi polea 1 tiene de radio 15 centímetros. Y también me dan de dato que mi polea 2 tiene de radio 60 centímetros. Supongamos que nos pidan calcular el ángulo que genera mi polea 1. Para ello vamos a aplicar una de estas fórmulas. A ver, ¿ustedes qué creen? O sea, ¿qué fórmula creen que vamos a aplicar? Muy bien, vamos a aplicar esta fórmula, ya que aquí me están pidiendo ángulo, o sea, qué ángulo genera. Y aquí en esta fórmula me va a botar los datos sobre mi ángulo. En cambio, si uso esto, me va a botar sobre el número de vueltas que va a dar mi polea. Así que por esa razón voy a escoger esta fórmula. Entonces la aplicamos. Teta 1 no sabemos. Justo es lo que nos piden, teta 1. Por R1, si sabemos que es 15 centímetros, esto vendría a ser igual a R1. Porque es el radio de mi polea 1. 15 centímetros. Que es igual a mi ángulo generado por mi polea 2, que es igual a 100 grados. 100 grados. Ya está. Por R2, que es igual a 60 centímetros, ya que R2 es el radio de mi polea 2. Por 60 centímetros, aquí vendría a ser. Entonces ya está planteado, solo falta resolver. Aquí lo que vamos a hacer es sacarle quinceava. Aquí me daría 1. Y bueno, al sacarle quinceava me quedaría 4. Aquí multiplicamos 4 por 100 grados, que me daría 400 grados. Entonces, el ángulo generado por mi polea 1 es igual a 400 grados. Solo necesitas de dato, ¿no? Que el problema te brinde tu radio y alguno de tus ángulos generados por alguna de estas poleas, ¿no? Así que solo queda que tú aprendas cuál es
cuáles fórmulas se van a aplicar en tus problemas. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse, dejar su like y activar la campanita, que cada semana estaré subiendo un nuevo video. Hasta la próxima.